Una vez más, Humberto Pérez, del ministerio Caminando Bajo Su Gracia. Hablar de la unidad del hombre con Dios es algo muy difícil de aceptar como un hecho consumado en el mundo cristiano, porque se piensa que es algo que podría llegar a ser. Pero es muy difícil aceptarlo ya como un hecho consumado, es decir, como una realidad de la unidad del hombre con Dios y que el hombre, la humanidad entera está unificada con Dios. Antes de ser llevado a la cruz e incluso antes de entrar al huerto del Getsemaní, donde Jesús entra a orar antes de ser arrestado, estaba Jesús elevando unas palabras al Padre, unas palabras muy poderosas, de las cuales los cristianos resaltamos las siguientes, que dijo Jesús: que todos sean uno. Entonces, en estas palabras hay un mensaje a la humanidad. Dios está unido a ti. Tú tienes unión con Dios. Tú tienes unión en Dios. Y el mensaje también es hacia el mundo cristiano, al cual se le dice también por medio de estas palabras: también tú eres uno en Dios. Las palabras que todos sean uno son asimiladas por los cristianos bajo una idea o un sentido totalmente distinto. Por medio de estas palabras se interpreta a Jesús con la intención de lanzar a los cristianos para alcanzar la unificación ecuménica, llegar a un entendimiento, llegar a un acuerdo y que nunca haya disensiones o divisiones. Ahí hace su aparición el movimiento ecuménico. El ecumenismo o movimiento ecuménico es el intento por parte de los cristianos de buscar unidad y cooperación mundial entre las iglesias que confiesan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es la preocupación por estas divisiones, por los efectos y por los traumas que han traído estas divisiones entre la cristiandad, incontables divisiones, por cierto, incontables conflictos, incontables disensiones, pero lo que ha quedado en el impacto para los cristianos, en un impacto muy general y mundial incluso, es aquella división que se llevó a cabo entre Oriente y Occidente. Se denomina el cisma de Oriente porque Constantinopla en el Oriente y Roma en el Occidente estaban teniendo grandes conflictos de tiempo atrás, pero no es hasta el año 1054, en el año 1054, cuando se da este gran cisma. Se llega a la realización y no se pudo evitar. El máximo jerarca, el mandamás en la jerarquía de la Iglesia Católica en Roma, el Papa León IX, que ha salido muy león, sale entonces a excomulgar al máximo jerarca en la Iglesia Ortodoxa de Oriente, a Miguel Cerulario, y como consecuencia este obispo, este dirigente, máximo jerarca Miguel Cerulario, hace exactamente lo mismo, también excomulga a León IX.
Esta fue una ruptura no solamente de carácter eclesiástico, es una ruptura en el orden imperial. Hay muchos elementos, no solamente de carácter teológico y diferencias de creencias y diferencias de normas entre estas dos iglesias, la misma, pero ahora ya es una iglesia dividida. También hay elementos de carácter político, y el Imperio Romano ha asimilado a los bárbaros de Europa, de toda Europa, los ha cristianizado y está entonces bajo la presión de todos estos cristianos, y por su parte también Oriente está siendo muy presionado. Así que entonces sería tomar demasiado tiempo para abundar en las causas, pero básicamente es el hecho de este gran cisma que ha marcado a la cristiandad desde el año 1054 hasta la fecha. Continúa esta afectación por los efectos de esta total división, pero también recordamos que en el siglo XVI venimos de una muy fuerte división mundial dentro de la cristiandad entre católicos y protestantes en el siglo XVI. Pero veamos la declaración de Jesús de que todos sean uno. Vamos a pasar de la declaración, o mejor dicho, de esa tergiversación o distorsión de estas palabras de Jesús al anhelo de entregarse a la tarea de llegar a un acuerdo o a un entendimiento. Nos vamos a enfocar en la declaración de la verdad, y la verdad declara como una realidad la unificación de la humanidad, de todos, en Dios por medio de Jesucristo. ¿De qué manera o por qué causa tú eres uno con Dios? Leemos en el capítulo 17, en el versículo 17 al 21 del libro de Juan, leemos estas palabras de Jesús. Jesús está hablando primeramente de sus discípulos, pero es en un lenguaje inclusivo y en un amor inclusivo a todo el mundo, porque así lo está mencionando. Y en el versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo es la palabra viviente que es la verdad. Cristo no es la palabra escrita. Tú no puedes ser santificado en la palabra escrita. Tú puedes ser guiado porque la palabra escrita es santa, es apartada para el propósito de ayudarte, pero tú no eres santificado en esa palabra escrita. Tú eres santificado en la palabra viviente que es Jesucristo. Así que Jesús es la verdad divina de Dios. Dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, pero no es en un anhelo ecuménico, como lo vamos a ver a continuación. Dice: y por ellos, versículo 19, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados a la verdad. Hay un efecto aquí, pero el efecto no es, nuevamente, esa intención ecuménica en que todos necesariamente necesitamos estar de acuerdo, y no negamos que necesitamos estar unidos como personas, pero no necesariamente en lo que creemos. Ahí siempre va a haber diferencias, y quizá ese anhelo de la unidad en la diversidad, pues es posible que no lleguemos a alcanzarlo. Pero aquí lo que estamos viendo no es el intento de buscar una cooperación
entre los cristianos que confiesan a Jesús como su Señor, sino aquí nosotros estamos viendo la declaración de una verdad que es la realidad de que la unidad ha sido dada al ser humano por medio de Cristo. Dice, así que dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Tú eres santificado en la verdad como resultado de que Jesús se ha santificado a Él mismo. Versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Notemos aquí que no está hablando de que se establece un acuerdo y de que ellos conviven en acuerdo. Claro que conviven en acuerdo, pero es más que eso, es una verdad muy profunda que nos está mostrando a nosotros Jesús, y que está diciendo que lo mismo que es entre el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, nos incluye también a nosotros, porque nosotros estamos incluidos en ese círculo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. No está hablando de buscar la cooperación y el acuerdo ecuménico. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo no va a venir a creer por las cosas bonitas de una iglesia, y si lo hace, si lo hiciera, entonces estaría creyendo por las razones no correctas. No negamos el amor y la manifestación del amor entre las personas, y no negamos el temor a las divisiones, pero cuando fluimos en el amor de Dios, también llegamos a una madurez, y no podemos permanecer inmaduros de tal manera que ante las divisiones, ante los conflictos, si no va a haber un acuerdo, entonces también tomamos las cosas con madurez y vemos entonces que una división no es posible evitarla. No es evitar una división la salida realmente, porque cuando hay madurez no le tenemos miedo a las diferencias, porque no somos guiados por el temor, sino en el amor, y hemos madurado en el amor para entender que lo importante es fluir de la verdad de Dios, que Dios establece por medio de Cristo, no tanto que tengamos que fluir en un acuerdo o en una cooperación, porque entonces vamos a encontrar muchos conflictos, porque cada grupo de cristianos tiene una posición doctrinal distinta y tiene también su canon o conjunto de reglas, de preceptos y de principios. Entonces es inevitable que van a venir las diferencias. Lo importante y lo relevante es fluir de la verdad de que la unidad en Dios es un hecho consumado por la obra de Cristo Jesús. No podemos entonces interpretar que estamos bien por las cosas bonitas que conservamos y permitimos que otros observen en nuestros grupos, en nuestras vidas, en nuestras iglesias. Estamos bien en el sentido de que estamos unidos a Dios. La unidad que nos proporciona Jesús aquí, en estas palabras, que es una declaración de la verdad, es lo que nos hace realmente estar bien delante de Dios. Porque si vamos a poner el acuerdo y la cooperación como la base para esta unidad, entonces no estamos hablando y no estamos fluyendo, por lo tanto, también de la unidad que nos está mostrando Jesucristo, de la verdad de que la humanidad
está unida en Dios, porque entonces la cooperación y el entendimiento puede convertirse en el paradigma por el cual creer. Entonces, no le podemos decir al mundo que venga a creer según nuestros paradigmas muy personales, o otra manera de decirlo, de acuerdo a nuestros modelos, patrones, ideales, o de acuerdo a nuestros cánones, que es el conjunto de normas, preceptos y principios, sino que animamos al mundo a creer bajo la gracia, y la gracia es libre de todas estas cosas, de los modelos, de los patrones, de los ideales, de los cánones, de ese conjunto de normas, preceptos y principios. La gracia no tiene nada que ver con principios, no tiene nada que ver con preceptos, no tiene nada que ver con conjunto de normas, así que es a través de la verdad de la gracia que el mundo es llamado a creer. Es a través de una verdad eterna y definitoria, porque la verdad es quien las define a las personas. La verdad define al mundo, la verdad define al mundo cristiano, la verdad viene a definirnos a todos. La verdad nos ha definido ya como un hecho consumado y nos ha declarado unidos perfectamente en Cristo Jesús. Así que entonces la observancia de paradigmas o determinados cánones no definen realmente quién eres. Las palabras "que todos sean uno" de Jesucristo es lo que realmente nos define, porque Él dice, y recordemos en el versículo 21, lo dice claramente Jesús, dice, esa unidad como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, que nosotros estamos dentro de ese círculo de unidad, no estamos fuera, estamos dentro, así que no podemos romper la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una unidad perfecta, inquebrantable, y esa es también la verdad acerca de nosotros. Entonces, la verdad que nos define a todos nosotros, a todos los seres humanos, es esta verdad, que lo que le ocurrió a Jesús le ha ocurrido a todos, que lo que es verdad de Cristo es la verdad de ti y de mí, sea que tú seas un creyente o no, sea que seas un cristiano o todavía no lo seas un cristiano, sea que para ti Jesús es tu Señor y Salvador porque lo has declarado, o porque todavía tú no estás dependiendo de que Jesús es tu Señor y Salvador y no lo has reconocido, y tal vez no has tenido un encuentro con Jesucristo. Pero más allá de un encuentro solamente con Jesucristo, necesitamos ir a la verdad que nos define, a la verdad que nos dice quiénes somos nosotros, a la verdad de quién es Cristo, porque lo que es verdad de Cristo, entonces es verdad de cada uno de nosotros. Hay una perfecta unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es algo sumamente difícil de creer y aceptar, aún por los cristianos. Pero aquí están las palabras de Jesús, que nosotros somos elevados a esa misma unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No nos conformemos a la búsqueda de una cooperación o de un entendimiento. Tampoco pensemos que nosotros somos llamados a hacer una alianza o una coalición con Dios. Definitivamente no. Somos llamados a ver cómo la verdad que nos santifica, quien es Cristo, también nos define y nos dice quiénes somos nosotros y dónde estamos y cuál es nuestra posición dentro del círculo de la unidad y del amor de Dios. Y no podemos romper esta verdad, no podemos romper esta unidad. Somos llamados a reconocer y a creer
Porque Dios desea que despertemos, que abramos los ojos y le creamos. Como nosotros entonces vamos a anhelar que el mundo venga a creer si nosotros mismos nos estamos negando a creer esta verdad? Necesitamos por nosotros mismos creer y rendirnos a esta verdad. Nuevamente la pregunta: ¿está Cristo en perfecta unión con el Padre y el Espíritu Santo? Claro, desde luego. Una unión perfecta. Se encuentra en perfecta unión. Y tú estás ahí porque Cristo está en ti y tú estás en Cristo. Tú estás en esa unidad. Y esta no es cooperación. Esto no es buscar un entendimiento con Dios. Esto no es buscar un pacto con Dios, buscar una coalición o buscar una alianza con Dios. Esta es una verdad que te está definiendo a ti y esta verdad está en ti. Por lo tanto, entonces, tú puedes venir a abrir los ojos a la verdad de que tú también eres uno con Dios.